El contrato de trabajo es de suma importancia para el derecho laboral, ya que a través de este documento el trabajador puede hacer valer sus derechos, como por ejemplo la remuneración, la duración de una jornada laboral y los beneficios sociales, ¿no? Entonces, se podría decir que el contrato de trabajo es pieza fundamental del derecho laboral. Asimismo, que de la misma nacen relaciones laborales entre el trabajador y empleador, por lo que para su existencia es importante la concurrencia de elementos, ya que de lo contrario no se presumiría que estaríamos frente a un contrato de trabajo. Para lo cual, el texto único ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en el artículo 4 señala cuáles serían estos elementos, la cual sería prestación personal de servicio, remuneración y subordinación. Como primer elemento tenemos la prestación personal de servicio, ¿no? La cual es uno de los elementos indispensables para la existencia del contrato de trabajo, la cual consiste en que el trabajador se compromete a realizar una determinada actividad en favor del empleador. Entonces, podríamos decir que la prestación personal de servicio es entendido como el trabajo directo y concreto que realiza el trabajador, las cuales no pueden ser delegadas para un tercero, sino que deben ser ejecutadas por el mismo trabajador. Asimismo, esta se encuentra regulada en el artículo 5 del texto único ordenado Decreto Legislativo número 728. Como segundo requisito o elemento tenemos lo que es la remuneración, la cual es entendida como la retribución económica que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios, la cual puede ser en dinero o especies, ¿no? La remuneración se encuentra regulada en el texto único ordenado del Decreto Legislativo número 728 en el artículo 6, en la cual señala, ¿no?, que la remuneración es lo que percibe el trabajador por sus servicios prestados, la cual en efecto puede ser, ¿no?, ya sea en dinero o en especie. Asimismo, la remuneración es un derecho del trabajador, la cual se encuentra establecido en el artículo 24, ¿no?, en la cual indica que todo trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, como también el pago de sus beneficios sociales. Asimismo, que la remuneración que recibe el trabajador no deberá ser inferior a la mínima establecida por la ley. Como tercer requisito tenemos o elemento es la subordinación, que es uno de los elementos de la relación laboral, por lo que todo trabajador vinculado por un contrato de trabajo se encuentra bajo este poder de dirección que tiene el empleador sobre estos mismos, ¿no? Es así que un contrato laboral, el trabajador se encuentra bajo como ya dije, la dirección del empleador, quien tiene esta facultad para efectuar un control sobre la prestación de servicios. Asimismo, podrá ejercer su poder sancionador o disciplinario cuando el empleador no cumpla con sus obligaciones laborales. Asimismo, esta se encuentra regulada en el artículo 9 del texto único ordenado del Decreto Legislativo número 728. Los tipos de contrato de trabajo, existen muchas variedades, pero hablaremos del indeterminado y determinado. El indeterminado es muy fácil, es cuando no existe una fecha alguna en la que se termine esta relación laboral, y la determinado es cuando sí existe esta fecha que se expira esta relación laboral. En el tiempo de jornada mitad, o como se le dice, tiempo parcial, este tipo de contrato se celebra igualmente, pero con menos horas de trabajo, obviamente. En el aprendizaje, este tipo de contrato es cuando los estudiantes usan este trabajo para tener más conocimientos. Y el teletrabajo. Este teletrabajo es muy usado actualmente. Existe la relación laboral, pero tecnológicamente, ya que no hay de manera presencial, pero tiene que tener la misma remuneración que presencial. La suspensión del contrato de trabajo. ¿Qué entendemos por suspensión? La suspensión del contrato, en teoría, siempre traerá consigo la suspensión del pago de las remuneraciones por el carácter sinalagmático del propio contrato y porque se impone. Además, vale decir que el empleador no se obligará a remunerar un trabajo no ejecutado, pero, no obstante, el contrato de trabajo permanecerá vigente. Sin embargo, hay suspensiones que deberán ser abonadas por el empleador o por un tercero, que para estos dos últimos, por ahora, vienen siendo cubiertos por pago que se realizará, no obstante inexistir la prestación laboral. Ahora, clasificación de la suspensión. Son 5 y los vamos a nombrar. Tenemos por su ámbito individual, por descanso de enfermedad, por sus efectos, que es perfecta o imperfecta, por su origen, que al nacer de la voluntad de una de las partes o por voluntad conjunta, por su regularidad, que es programada e intempestiva. Entonces, ahora pasaremos a hablar sobre la suspensión perfecta e imperfecta. La suspensión perfecta se entiende donde las partes, por fuerza normativa o de común acuerdo entre ellas, se suspenden las obligaciones asumidas por parte del trabajador frente al cargo o al servicio que desempeña dependientemente para su empleador. Eso nos quiere decir que cesa temporalmente la obligación de prestar el servicio efectivamente por parte del trabajador, pero subsistiendo la obligación del empleador de seguir abonando la remuneración convenida a favor de su trabajador. Ahora, la suspensión imperfecta del contrato de trabajo. Se llama imperfecta a los supuestos expresamente establecidos en la norma taxativa que determinan la suspensión en la realización de las labores para las cuales ha sido contratado un determinado trabajador, cesando su obligación de prestar el servicio efectivamente, sin que cese el pago remunerativo que ha convenido su empleador otorgar, pese que dicho servicio no es efectivamente prestado. Esto quiere decir que
Si bien se suspende la configuración de los elementos característicos atribuibles al trabajador, como el trabajo personal y la subordinación del mismo. Ahora, los supuestos de suspensión imperfecta han sido establecidos en virtud de la protección de la que se debe gozar la parte más débil de toda relación de trabajo, llamando al trabajador en virtud de situaciones concretas que afectan el desenvolvimiento de su labor. De este modo, esta situación conlleva la aparición de un supuesto de suspensión imperfecta de labores, en tanto que el empleador deberá seguir reconociendo la percepción remunerativa de su trabajador mientras dure su incapacidad certificada debidamente por su médico, quien puede prestar sus servicios de salud para entidades públicas como privadas. Entonces, ahora pasaremos a nombrar los supuestos que tenemos: la invalidez temporal, la enfermedad y el accidente por maternidad durante el descanso y prepostnatal, el descanso vacacional, tenemos la licencia para desempeñar un cargo cívico o cumplir el servicio militar obligatorio, tenemos el permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales, las licencias, la sanción disciplinaria, tenemos el ejercicio del derecho de huelga, la detención del trabajador, la inhabilitación administrativa o judicial por periodo no superior a 3 meses, el permiso o licencia concedidos por el empleador, el caso fortuito a la fuerza mayor, donde estuvo eh, una enfermedad, ¿no? Y otros establecidos por norma expresa, o una suspensión durante un procedimiento de despido. A continuación, mi compañera. En cuanto a la extinción de los contratos de trabajo, podemos decir que el contrato de trabajo se extingue cuando cesa en forma definitiva la obligación del trabajador de prestar el servicio y del empleador de pagar la remuneración. Y la ley que norma esta situación es el Decreto Legislativo 728, con su tubo, Decreto Supremo número 003-97-TR, que en su capítulo 4 habla de la extinción, específicamente en el artículo 16. Allí establece causales válidas para ello. Por ejemplo, el fallecimiento del trabajador o del empleador, la renuncia o retiro voluntario del trabajador, la terminación de la obra o servicio, bajo contratos a modalidad, el mutuo disenso entre trabajador y empleador que se ponen de acuerdo, la invalidez absoluta permanente del trabajador, la jubilación, el despido en casos permitidos por la ley, en la terminación laboral por causa objetiva. En principio, lo que se trata de establecer aquí en el trabajo son los principios, ¿no? Y uno de los principios que va a regir es el principio de continuidad. La relación de trabajo tiene vocación de permanencia. Mientras se mantenga la actividad que ejecute el empleador, subsiste la necesidad de contar con personal a cargo de esta. En el caso del fallecimiento del empleador, si ha sido persona natural, no necesariamente se extinguirá la relación, puesto que el trabajador puede convenir con ellos la subsistencia de esta relación por un plazo determinado, el cual no debe exceder de 1 año, hasta que puedan proceder a la liquidación de sus beneficios y por la liquidación del negocio. Este acuerdo deberá constar por escrito y ser registrado ante la autoridad administrativa de trabajo. Pero si es que ambas partes convienen en continuar el vínculo laboral, también debe estar por escrito, respetando pues el principio de continuidad y también el principio. La invalidez permanente es otra causal válida y se produce cuando existe la imposibilidad definitiva permanente del trabajador de hacer sus labores y cuando una junta médica del colegio médico o los médicos de salud o del Ministerio de Salud hayan declarado la incapacidad permanente de ese trabajador. Es entonces que el empleador está en todo el derecho de extinguir la relación laboral y luego proceder a pagarle los beneficios sociales al trabajador. El trabajador tiene a su vez una categoría de invalidez permanente y pasará a cobrar una pensión futura de invalidez por parte de la ONP o del sistema privado de pensiones. Otra causal válida de la extinción del contrato laboral es la renuncia o el retiro voluntario del trabajador, pues este tiene un derecho a la libertad de trabajo al decidir para quién, dónde, cuánto y cuánto tiempo quiere prestar sus servicios. Pero para ello debe cumplir determinadas exigencias, ¿no? Para hacer efectivo este cese, para que no le afecte en el desarrollo de las actividades que ejecuta para el empleador y también para que no le afecte en cuanto a la percepción de sus beneficios sociales. Para ello debe comunicar su decisión por escrito con una anticipación no menor de 30 días naturales, según el artículo 18 de esta ley. En caso de que no desee permanecer laborando durante ese periodo, debe solicitar también por escrito la exoneración del plazo de preaviso e indicar la fecha de su cese. Es así que el empleador tiene la facultad de aceptar o no la exoneración de este plazo de preaviso en un término de 3 días. Si en 3 días el empleador no responde, se entenderá que la solicitud ha sido aceptada. Es como un silencio positivo. Por el contrario, si el empleador rechaza la solicitud, el trabajador está obligado a continuar prestando sus servicios hasta que transcurra el tiempo de 30 días que establece la ley. Si el trabajador no continuara prestando los servicios, podría incurrir en una falta grave como abandono de trabajo, lo cual va a calificar como una causa justa de despido motivada en la conducta del trabajador y puede traerle sanciones, por ejemplo, la suspensión de sus beneficios sociales, inclusive una demanda de indemnización por daños y perjuicios que puede entablarle el empleador. El mutuo disenso se produce cuando hay una conjugación de voluntades para la extinción de la relación laboral y se da de modo pacífico, pero debe constar por escrito o bien en la liquidación de los beneficios sociales. Para esto, generalmente el empleador suele incluir una liberalidad,
¿no? Generalmente es un monto económico como un incentivo para que el trabajador no se sienta perjudicado y se pueda extinguir la relación laboral de una forma armónica, ¿no? Para esto debe dejarse constancia por escrito y hoy en día, haciendo uso de los medios digitales, también podría ser una prueba el uso de ellos. La jubilación es otra causa de extinción del contrato de trabajo. Según nuestra norma legal, Decreto Legislativo 728, en su inciso F, dice que la jubilación es obligatoria y automática cuando el trabajador cumple 70 años de edad, salvo pacto en contrario. Es así que el trabajador tiene el derecho a una pensión de jubilación, sea a cargo de la ONP o del sistema privado de pensiones. Otra causal es el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. Eh, los contratos tienen un término establecido y su vencimiento extingue el contrato, sin que haya necesidad que las partes así lo declaren. Se da para contratos bajo modalidad y a plazo fijo. En caso el trabajador continúe laborando sin contrato, vencido el plazo, el contrato se convierte en uno a tiempo indefinido y que va a estar regulado por el Decreto Legislativo 728. Derechos de los trabajadores ante un despido. Ante un despido de un trabajador, debemos precisar que en principio solo puede darse si existe una causa justa que tenga que ver con su capacidad o con un tema de conducta, como llegar al centro de labores en estado de ebriedad o apropiarse de los bienes de la empresa. Para apoyarnos y aclarar qué es el despido, podemos apoyarnos en la definición que da el Ministerio de Trabajo. Refiere que es la decisión unilateral del empleador en virtud de la cual se da por resuelto o extinguido el vínculo laboral. Asimismo, debemos aclarar que al momento de referirnos al despido, no necesariamente estamos hablando de un acto ilegal o abusivo, con la cual el empleador da por terminado el vínculo laboral con el trabajador, siendo que de ello dependerá el tipo de despido por el cual se ha sufrido. A modo de compartir un cuadro de manera didáctica, podemos señalar que hay dos grupos o tipos de despido, cada uno con sus propias características y futuras consecuencias, conforme el cuadro siguiente. Podemos diferenciar, primero, que está el despido legal y dos, el despido ilegal. Por el despido legal no hay opción a reposición al trabajador. Como consecuencia, tampoco no habrá una reparación económica. En tanto, el despido ilegal sí, en algunos casos, va a dar reposición al trabajador y también va a considerarse una remuneración económica. ¿Qué hacer ante el despido arbitrario o ilegal? En principio, el trabajador puede recurrir a la autoridad policial para que se efectúe la constatación del despido arbitrario, pero también puede solicitar la intervención de la autoridad administrativa de trabajo, como acudiendo a la Subdirección de Inspección o a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Para iniciar una demanda por despido arbitrario, se pueden seguir los siguientes pasos. El trabajador deberá presentar su denuncia de modo presencial o virtual en los canales de la identidad, que es SUNAFIL. Ingresará los datos del empleador o la razón social de la empresa que lo haya despedido. Asimismo, también deberá acreditar que tiene vínculo laboral con el empleador o con la empresa por la cual fue despedido. ¿Qué derechos tiene el trabajador ante un despido? Según el ordenamiento legal peruano, en caso de despido ilegal o arbitrario, el trabajador tendrá derecho al pago de una indemnización como única reparación por el daño sufrido. Ante un despido debemos reforzar que se gana la llamada indemnización, el beneficio de indemnización. Para calcular la indemnización se tendrá que valorar según los dos supuestos. Si estamos contratados a modo de plazo indeterminado, es decir, estables, para el cálculo de la indemnización será por cada año de servicio se gana un sueldo y medio. Esto es en tanto seas contratado por modalidad a plazo indeterminado. En el caso de los contratos por plazo determinado, en estos supuestos se ganará un sueldo y medio por cada mes pendiente de labor. Es decir, si por ejemplo somos contratados por un contrato que va a durar 6 meses y únicamente hemos laborado 4 meses, para los 2 meses que están pendientes se tendría que hacer el cálculo de un sueldo y medio por esos 2 meses pendientes de trabajo. Considerando que los beneficios o los derechos que nos corresponden siempre serán el de considerarnos nuestra gratificación, la CTS y vacaciones truncas, de manera que estas deberán ser cobradas por el trabajador al momento del despido, más la indemnización en el supuesto de un despido arbitrario. Tener en cuenta que no hay lugar a la retención. No se afectan estos beneficios siempre y cuando no hayamos sido despedidos por una causal de falta grave. Por ejemplo, por un hurto o por haber malogrado alguna maquinaria en la cual nosotros hacíamos nuestras labores.
siendo esa la única excepción. Caso contrario, se deberán considerar todos estos beneficios al momento de nuestra liquidación. A modo de sugerencia, podemos nosotros señalar que es válido reforzar el conocimiento de los derechos laborales de los trabajadores, en tanto para que no sean vulnerados.